El hinduismo no nació como una religión organizada, ni como un sistema cerrado de creencias. No surgió de la revelación de un único profeta, ni de un libro impuesto como verdad absoluta. El hinduismo nació como una experiencia viva, como una exploración prolongada de la conciencia humana frente al misterio de la existencia. Durante miles de años, hombres y mujeres se sentaron en silencio, observaron la naturaleza, el movimiento del cielo, el ciclo de la vida y la muerte, y se atrevieron a mirar hacia adentro. De esa observación profunda surgió una de las visiones espirituales más amplias y complejas que ha conocido la humanidad. Hablar de hinduismo es hablar de una tradición que no intenta responder a una sola pregunta, sino a todas. ¿Qué es el universo? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa vivir bien? ¿Hay un propósito más allá de nacer y morir? Lejos de ofrecer respuestas simples, el hinduismo propone caminos, capas de comprensión, niveles de profundidad que cada persona recorre a su propio ritmo. Desde sus orígenes más antiguos, vinculados a la civilización del Valle del Indo, ya se percibe una relación íntima entre lo humano y lo sagrado. Las evidencias arqueológicas muestran símbolos que más tarde adquirirían un significado profundo. Figuras en postura meditativa, representaciones del lingam, una clara intuición de que la espiritualidad no estaba separada de la vida cotidiana, sino integrada en ella. No se trataba de escapar del mundo, sino de comprenderlo. Con el paso del tiempo, esta comprensión se expresó a través de los Vedas, los textos más antiguos del hinduismo, los himnos del Rig Veda, las fórmulas rituales del Yajurveda, los cantos del Samaveda y los encantamientos del Atharva Veda no eran simples rezos, eran intentos de armonizar la mente humana con las fuerzas invisibles del cosmos, de alinear la vida con un orden más amplio que se intuía, aunque no siempre se comprendiera del todo. Pero incluso estos textos, profundamente sagrados, no fueron considerados el final del conocimiento. Con el surgimiento de los Upanishads, la atención se desplazó del ritual externo a la exploración interior. Ya no bastaba con honrar a los dioses. Era necesario comprender la naturaleza de la realidad misma. Y fue allí donde emergió una de las ideas más radicales del pensamiento humano: la existencia de una realidad última que lo sostiene todo. Esa realidad fue llamada Brahman. Brahman no es un dios con forma, ni una entidad que gobierna desde lo alto. Brahman es el fundamento mismo de la existencia. Es aquello de lo que surge el universo, aquello en lo que el universo existe y aquello en lo que finalmente se disuelve. No tiene principio ni fin, no nace ni muere. No puede ser contenido por imágenes ni definido por conceptos. Cualquier intento de describirlo es necesariamente incompleto. Los sabios hindúes comprendieron que Brahman está más allá de las categorías humanas. No es masculino ni femenino, no es personal ni impersonal en el sentido habitual. Es infinito, eterno, inmutable. Y sin embargo, está presente en todo. En una hoja que cae, en el sonido del viento, en el pensamiento que surge y desaparece en la mente. Esta paradoja, ser trascendente y a la vez inmanente, es central en la visión hindú. Brahman no está separado del mundo. El mundo no es una creación ajena a él. El universo entero es una manifestación de Brahman, como las olas lo son del océano. Las olas tienen forma, movimiento y duración, pero nunca dejan de ser agua. Y aquí ocurre algo aún más profundo. El hinduismo afirma que aquello que buscamos, como la realidad última del universo, no está solo fuera, sino también dentro. Esa esencia universal, cuando se expresa en el ser humano, recibe el nombre de Atman. El Atman es el yo verdadero, la conciencia que observa,
la presencia que permanece cuando los pensamientos cambian, cuando las emociones fluctúan y cuando el cuerpo envejece. El Atman no es la personalidad ni la historia personal. No es el nombre, ni los recuerdos, ni las creencias adquiridas. Es aquello que experimenta todo eso sin ser ninguna de esas cosas. Y la revelación central de los Upanishads es clara y directa. Atman y Brahman no son distintos. No son dos realidades separadas. Son una sola. Tat Tvam Asi. Tú eres eso. Esta afirmación no es poética ni simbólica en un sentido superficial. Es una declaración ontológica. Significa que, en lo más profundo, el ser humano no está separado del universo. La conciencia individual y la conciencia cósmica son expresiones de una misma realidad. Entonces, la pregunta inevitable surge por sí sola. Si somos uno con el todo, ¿por qué nos sentimos fragmentados? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué vivimos como si estuviéramos separados? La respuesta del hinduismo no señala a un pecado original ni a una culpa primordial. Señala a una ilusión. Esa ilusión recibe el nombre de Maya. Maya no significa que el mundo sea falso, sino que lo percibimos de manera distorsionada. Bajo el velo de Maya, creemos que somos entidades aisladas, luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con los roles sociales, con el éxito y el fracaso. Olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Desde ese olvido surgen el deseo desmedido, el miedo, el apego y el rechazo. Y de esas fuerzas nace el karma, la ley de causa y efecto. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento deja una huella, no como castigo divino, sino como consecuencia natural. El karma no juzga, enseña. A través del karma, la conciencia experimenta una y otra vez las consecuencias de sus propias elecciones. Así se forma el ciclo del samsara, el continuo renacer. Vida tras vida, experiencia tras experiencia, la conciencia aprende, madura y lentamente se aproxima al recuerdo de lo que siempre ha sido. La liberación de este ciclo no se logra huyendo del mundo, sino comprendiendo su verdadera naturaleza. Esa liberación se llama moksha. Moksha no es un lugar al que se llega después de la muerte. Es un estado de conciencia en el que la ilusión de separación se disuelve y el Atman reconoce su unidad con Brahman. Para explicar cómo esta realidad única se manifiesta en el universo, el hinduismo recurre a símbolos poderosos. Entre ellos, uno de los más conocidos es la Trimurti, la triple expresión del funcionamiento cósmico. Brahma representa la creación, Vishnu la preservación y Shiva la transformación. No son dioses independientes compitiendo entre sí, sino fuerzas complementarias que expresan el dinamismo del universo. Brahma simboliza el impulso creativo, el surgimiento de las formas, la aparición de la diversidad. Vishnu encarna el principio que sostiene, que mantiene el orden, que preserva el equilibrio necesario para que la vida continúe. Shiva representa la disolución, la destrucción de lo que ya ha cumplido su función, permitiendo que algo nuevo pueda surgir. Este ciclo no ocurre una sola vez, se repite eternamente, tanto a escala cósmica como en la vida humana. Cada pensamiento nace, se sostiene por un tiempo y finalmente desaparece. Cada etapa vital sigue el mismo patrón. Nada escapa a este ritmo. Dentro de esta dinámica, Vishnu ocupa un lugar especial. Vishnu es el guardián del Dharma, el orden cósmico y ético que sostiene el universo. Cuando ese orden se debilita, cuando la injusticia y el caos dominan, Vishnu desciende al mundo en forma de avatar, no como castigo, sino como restauración del equilibrio. Sus avatares aparecen en momentos críticos de la historia mítica para recordar a la humanidad su camino. Rama encarna la rectitud y la responsabilidad.
Krishna, la sabiduría que actúa en medio del conflicto. Cada avatar muestra una faceta distinta de cómo vivir de acuerdo con el Dharma sin renunciar al mundo. Y sin embargo, incluso la preservación tiene un límite. Nada puede sostenerse eternamente sin transformarse. Allí entra Shiva. Shiva es, quizá, la figura más incomprendida del hinduismo. Llamado el destructor, suele asociarse erróneamente con la muerte y la negación. Pero Shiva no destruye por crueldad, destruye por necesidad. Elimina lo obsoleto, rompe las estructuras rígidas, disuelve las ilusiones que impiden la evolución. Shiva es el dios de los yogis, el gran meditador que se sienta en silencio en el monte Kailash. Su quietud no es pasividad, sino conciencia absoluta. Desde ese silencio surge su danza, la danza cósmica que mantiene el ritmo del universo. Crear, preservar, destruir, una y otra vez. En la vida humana, Shiva se manifiesta en los momentos de crisis, de pérdida, de ruptura. Cuando una identidad se desmorona, cuando una etapa termina, cuando el ego se ve obligado a soltar. Aunque doloroso, ese proceso es profundamente liberador. Sin destrucción no hay renacimiento. Pero el hinduismo no se queda en los dioses ni en los mitos. Desciende al terreno concreto de la experiencia humana y explica por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos. Para ello introduce el concepto de los gunas, las 3 cualidades fundamentales que componen toda la naturaleza. Sattva es claridad, equilibrio, armonía. Rajas es movimiento, deseo, acción. Tamas es inercia, confusión, oscuridad. Estas 3 fuerzas están presentes en todo, en la materia, en la mente, en las emociones. No son buenas ni malas en sí mismas, son necesarias. El sufrimiento surge cuando una de ellas domina en exceso. La sabiduría no consiste en eliminar los gunas, sino en reconocerlos y equilibrarlos. Cuando la mente se llena de sattva, surge la claridad. Cuando raja se equilibra, la acción se vuelve consciente. Cuando tamas se transforma, la inercia deja paso al aprendizaje. El hinduismo también reconoce que la vida humana no puede reducirse a una sola meta espiritual abstracta. Por eso establece los 4 propósitos de la vida, conocidos como Purusharthas. Dharma, el deber y la coherencia ética. Artha, la prosperidad necesaria para sostener la vida. Kama, el placer, el amor y la experiencia sensible. Y Moksha, la liberación espiritual. Negar cualquiera de estos aspectos genera desequilibrio. El problema no es disfrutar del mundo, sino aferrarse a él sin conciencia. El camino hindú no es de negación, sino de integración. En este contexto, surge uno de los textos más influyentes de la historia espiritual, la Bhagavad Gita. En medio de un campo de batalla, el guerrero Arjuna se paraliza. No quiere luchar, no quiere actuar. Krishna, encarnación de Vishnu, no le dice que huya del mundo. Le enseña a actuar sin apego, a cumplir su dharma sin identificarse con el resultado. Esta enseñanza resume el corazón del hinduismo práctico. Vive plenamente, actúa con conciencia, pero no te pierdas en el resultado. No eres el hacedor último, eres el canal a través del cual la acción ocurre. Y entonces, cuando todas estas piezas encajan, surge una comprensión aún más profunda. El universo, según el hinduismo, no fue creado por necesidad ni por error, fue creado como lila. Lila es uno de los conceptos más sutiles y al mismo tiempo más revolucionarios del hinduismo. La palabra suele traducirse como juego divino, pero esa traducción apenas roza su profundidad real. Lila no implica frivolidad ni falta de sentido, implica libertad. Implica que la realidad última, Brahman, no crea el universo por carencia, por obligación o por castigo, sino por pura expresión.
como un artista que pinta no porque necesite el cuadro, sino porque la creación misma es gozo. Desde esta perspectiva, el universo entero es un despliegue creativo de la conciencia. Las galaxias, las leyes físicas, la vida, la mente humana, el sufrimiento y la alegría no son errores ni accidentes, sino movimientos dentro de ese juego cósmico. Brahman se manifiesta como multiplicidad, se experimenta a sí mismo en innumerables formas, y luego se repliega de nuevo en la unidad. Dentro del lila, nada está fuera de lugar. Incluso aquello que la mente humana juzga como caos o injusticia forma parte de un proceso más amplio que no siempre puede ser comprendido desde una sola vida o desde una sola perspectiva. Esto no significa negar el dolor ni justificar el sufrimiento, sino entender que la realidad no se rige por la lógica limitada del ego. El ser humano, dentro de este juego, no es una víctima ni un espectador pasivo. Es un participante consciente, pero la mayoría de las veces participa sin saber que está jugando. Toma cada experiencia como absoluta, cada pérdida como definitiva, cada éxito como identidad. Olvida que todo es transitorio, que todo es una escena dentro de un escenario mucho mayor. Aquí es donde el hinduismo introduce una idea crucial. El problema no es el juego, sino el olvido. Olvido de la verdadera naturaleza. Olvido de que el Atman y Brahman son uno. Olvido de que el yo individual es una máscara temporal que la conciencia utiliza para experimentarse a sí misma. El despertar espiritual, entonces, no consiste en abandonar el juego, sino en jugar conscientemente. Actuar, amar, crear, perder, aprender, pero sin quedar atrapado en la ilusión de que eso es todo lo que somos. Esta comprensión transforma por completo la relación con la vida. El miedo disminuye, la culpa se disuelve, el apego pierde fuerza. No porque nada importe, sino porque todo se vive desde un nivel más profundo de conciencia. El hinduismo extiende esta visión del juego incluso al tiempo mismo. A diferencia de las concepciones lineales, donde la historia avanza hacia un final definitivo, la tradición hindú concibe el tiempo como un ciclo inmenso que se repite una y otra vez. Este ciclo se expresa a través de las eras cósmicas, conocidas como yugas. Existen 4 grandes yugas que se suceden en un orden preciso. Satya Yuga es la era de la verdad, donde la conciencia humana está profundamente alineada con el Dharma. Treta Yuga marca el inicio de una ligera pérdida de esa alineación. Dvapara Yuga profundiza aún más la desconexión. Finalmente, Kali Yuga representa la era de la confusión, la fragmentación y el olvido espiritual. Según la tradición, actualmente vivimos en Kali Yuga, una época caracterizada por la aceleración, la superficialidad, la pérdida de sentido y la identificación extrema con el ego. Pero esta visión no es pesimista. Kali Yuga no es un castigo, es una fase necesaria del ciclo. Así como la noche precede al amanecer, la oscuridad prepara el terreno para una nueva comprensión. En Kali Yuga, el despertar espiritual no se produce a través de rituales complejos ni largas prácticas ascéticas, sino a través de la conciencia cotidiana. Cada pequeño acto consciente, cada momento de lucidez, tiene un impacto profundo. Precisamente porque la confusión es grande, cualquier destello de claridad es poderoso. Dentro de este contexto, los avatares de Vishnu adquieren un significado aún más profundo. No son simples figuras mitológicas, sino expresiones de la conciencia que desciende cuando el equilibrio se rompe. Krishna, en particular, encarna de manera magistral la unión entre acción y sabiduría. No se retira del mundo, juega en él, ama, ríe, lucha, enseña, y sin embargo, nunca olvida quién es. En la Bhagavad Gita, Krishna
revela uno de los secretos más importantes del camino espiritual: la acción sin apego. Actuar porque es necesario, porque es justo, porque es coherente con el Dharma, pero sin identificarse con el resultado. El fruto de la acción no define al ser. El ser es anterior a toda acción. Esta enseñanza rompe con la lógica del ego, que vive atrapado entre el deseo de éxito y el miedo al fracaso. Desde la perspectiva de la Gita, ambos son ilusiones. Lo único real es la conciencia con la que se actúa. El hinduismo, lejos de proponer una vida ascética obligatoria, reconoce la complejidad de la experiencia humana. Por eso afirma que el placer, el amor, la prosperidad y el disfrute sensorial no son enemigos del camino espiritual. Kama, el placer, es un propósito legítimo de la vida, siempre que no se convierta en esclavitud. Artha, la prosperidad, es necesaria para sostener la existencia y cumplir el Dharma. Rechazar el mundo no conduce automáticamente a la liberación. La clave está en el desapego consciente. Disfrutar sin poseer, actuar sin aferrarse, amar sin confundir al otro con la propia identidad. En este punto, la práctica espiritual deja de ser algo separado de la vida cotidiana. La meditación no es solo sentarse en silencio, sino observar la mente en cada acción. El yoga no es solo una serie de posturas, sino una disciplina para armonizar cuerpo, respiración y conciencia. El servicio desinteresado, o seva, se convierte en una forma de disolver el ego a través de la acción. Todo esto apunta a una comprensión aún más profunda. El universo no es una máquina inerte, sino un proceso vivo. No es un objeto que observamos desde fuera, sino un movimiento del que formamos parte. Y ese movimiento tiene una naturaleza vibratoria. Antes de que existiera la forma, existía el sonido. Antes de que existiera la palabra, existía la vibración. El hinduismo expresa esta intuición a través del mantra Om, considerado el sonido primordial del universo. Om no es solo un símbolo, es una experiencia. Representa el nacimiento, el sostenimiento y la disolución de la realidad en una sola vibración. El tambor de Shiva, el Damaru, marca el ritmo de la creación. Cada golpe es una manifestación del sonido cósmico que da origen a las formas. Cantar un mantra no es solo repetir palabras, sino sintonizar la mente con un patrón más profundo de la realidad. Por eso, en la tradición hindú, el sonido es una herramienta de transformación interior. Cuando la mente se aquieta y la atención se afina, comienza a percibirse algo que siempre estuvo ahí, una sensación de unidad, de presencia, de pertenencia al todo, no como idea, sino como experiencia directa. En ese estado, la pregunta por el sentido de la vida pierde urgencia, no porque haya sido respondida con palabras, sino porque se ha vuelto innecesaria. La vida se vive, se experimenta, se contempla. El juego continúa, pero ya no se juega desde el miedo, sino desde la conciencia. El hinduismo no promete una salvación futura, ni un paraíso posterior. Ofrece algo más radical, la posibilidad de despertar aquí y ahora, de vivir sabiendo que la forma es transitoria, pero la esencia es eterna, de comprender que la muerte no es un final absoluto, sino una transición dentro de un proceso infinito. Desde esta visión, incluso la muerte pierde su carácter aterrador, no porque desaparezca el dolor de la pérdida, sino porque se comprende que nada esencial se destruye. La conciencia no se pierde, se transforma. El Atman no muere, continúa su viaje dentro del gran juego de Lila. Y así, el hinduismo nos deja frente a una verdad tan simple como profunda. No estamos aquí para escapar del mundo, ni para dominarlo, ni para sufrirlo en silencio. Estamos aquí para recordar quiénes somos, recordar nuestra conexión con todo lo que existe, recordar que, detrás de cada experiencia, hay una conciencia que observa, aprende y se expresa.
Quizás el mayor acto de sabiduría no sea intentar controlar el juego, sino jugarlo con lucidez, caminar sabiendo que cada paso es parte de una danza más amplia, amar sabiendo que el amor no nos pertenece, actuar sabiendo que no somos los hacedores últimos. Y cuando esa comprensión se asienta, incluso por un instante, algo cambia para siempre. El mundo sigue siendo el mundo. Los desafíos no desaparecen. El dolor no se borra mágicamente. Pero ya no estamos perdidos dentro de ello. Estamos presentes. Cuando esta comprensión comienza a asentarse, aunque sea de forma tenue, la vida deja de sentirse como una carga absurda. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque el marco desde el cual se viven cambia por completo. El hinduismo no promete una existencia sin dolor, pero sí una conciencia capaz de atravesarlo sin perderse a sí misma. Desde esta mirada, el sufrimiento no es un castigo ni un error del sistema, es parte del proceso de reconocimiento. Cada experiencia, incluso la más dura, contiene una enseñanza potencial, no impuesta desde fuera, sino revelada desde dentro cuando la conciencia está preparada. No todo dolor debe justificarse, pero todo dolor puede transformarse en comprensión. El sabio hindú no huye del mundo, pero tampoco se confunde con él. Vive en la forma, sabiendo que la forma es transitoria, ama profundamente, sabiendo que nada puede poseerse. Actúa con compromiso, sabiendo que el resultado final no le pertenece. Esta postura interior es la verdadera libertad. Por eso, en la tradición hindú, la liberación no está reservada para después de la muerte. Moksha no es un premio futuro, es una posibilidad presente. Es un estado de lucidez en el que la conciencia deja de identificarse exclusivamente con la ola y reconoce el océano del que forma parte. La ola sigue existiendo, sigue moviéndose, pero ya no teme desaparecer. Este reconocimiento no ocurre de manera repentina para la mayoría, es gradual. Se manifiesta en pequeños gestos, en la capacidad de observar un pensamiento sin reaccionar de inmediato, en la aceptación de un cambio inesperado, en la renuncia consciente a un apego que ya no nutre. Cada uno de estos momentos es un acto silencioso de despertar. El hinduismo entiende que no todos los caminos son iguales, porque no todas las conciencias se encuentran en el mismo punto del viaje. Algunos se acercan a lo divino a través del conocimiento, otros a través de la devoción, otros mediante la acción desinteresada, otros a través de la meditación profunda. Ningún camino es superior en sí mismo. Todos conducen al mismo centro cuando se recorren con sinceridad. Esta diversidad no es un defecto del hinduismo, sino una de sus mayores virtudes. Reconoce que la realidad es demasiado vasta para ser contenida por una sola forma de comprensión. Reconoce que la verdad no necesita uniformidad para existir, y reconoce que la experiencia espiritual auténtica no puede imponerse, solo descubrirse. Incluso los dioses, en este contexto, dejan de ser figuras lejanas. Vishnu, Shiva, Brahma, Krishna no son solo entidades mitológicas, son arquetipos vivos de fuerzas que actúan tanto en el cosmos como en la psique humana. Preservar, transformar, crear, destruir, amar, soltar, todo esto ocurre constantemente dentro de cada persona. Cuando Vishnu actúa, el equilibrio se restablece. Cuando Shiva aparece, algo debe caer. Cuando Brahma se manifiesta, una nueva posibilidad surge. Comprender esto permite dejar de resistirse tanto a los ciclos naturales de la vida. Nada permanece fijo, nada debería hacerlo. Desde esta perspectiva, incluso la muerte se vuelve menos opaca, no como una idea consoladora superficial, sino como una comprensión profunda del carácter cíclico de la existencia. El cuerpo se disuelve, la mente se aquieta, pero la conciencia continúa su movimiento dentro del gran juego.
El Atman no se pierde, simplemente cambia de forma, como el agua que pasa de estado sin dejar de ser agua. El miedo a la muerte, tan presente en la conciencia humana, nace en gran parte de la identificación exclusiva con la forma. Cuando esa identificación se suaviza, cuando la conciencia se reconoce más amplia que el cuerpo y la historia personal, el miedo pierde su dominio absoluto. No desaparece por completo, pero ya no gobierna la vida, y entonces surge una forma distinta de estar en el mundo. Una forma más liviana, más atenta, más presente, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no se exige que todo lo esté. La vida se vive como experiencia, no como problema a resolver constantemente. En este punto, el concepto de lila se vuelve íntimo. Ya no es una idea filosófica distante, sino una vivencia cotidiana. Cada encuentro, cada pérdida, cada cambio inesperado se percibe como un movimiento dentro del juego, no para banalizar la experiencia, sino para liberarla del peso de la identificación absoluta. Vivir desde lila no significa tomarse la vida a la ligera, sino tomársela con profundidad sin rigidez. Significa participar plenamente, pero sin olvidar que hay algo en nosotros que observa, que aprende y que permanece intacto más allá de las circunstancias. Quizás por eso el hinduismo no busca convencer ni convertir. Su invitación es silenciosa. Está ahí para quien sienta el llamado, para quien, en algún momento, perciba que las explicaciones habituales ya no alcanzan, para quien intuya que la vida es más que una sucesión de eventos sin sentido. Al final, todo el entramado de conceptos, dioses, prácticas y símbolos apunta hacia una sola experiencia, el reconocimiento de la unidad. No una unidad abstracta, sino vivida, no una idea que se repite, sino una verdad que se encarna. Cuando esa verdad se vislumbra, aunque sea por un instante, algo se acomoda por dentro. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque deja de ser incomprensible. El universo ya no parece ajeno, la existencia deja de sentirse hostil, y el silencio interior comienza a tener un significado distinto. Tal vez el hinduismo no nos ofrece respuestas definitivas, porque comprende que la realidad no es algo que se posea. Nos ofrece, en cambio, una manera de mirar, una forma de habitar el misterio sin necesidad de clausurarlo, una invitación a caminar sabiendo que cada paso, incluso el más incierto, forma parte de una danza más amplia. Y quizá, al final de este largo recorrido, lo único que se nos pide no es que entendamos todo, sino que recordemos. Recordemos que no estamos separados. Recordemos que la conciencia que busca es la misma que observa. Recordemos que el juego continúa y que cada vida es una oportunidad para jugarlo con un poco más de lucidez. Porque tal vez, en el fondo, no somos visitantes en el universo, sino el universo mirándose a sí mismo por un instante a través de nosotros.